rompecabezas. Segunda zona. Amigos, ustedes saben que el presupuesto que el Poder Ejecutivo aprobó para AFE este año establece que la empresa va a recibir un subsidio de $51.300.000, equivalente a su déficit, tratándose del mismo apoyo que recibió durante los años 2015 y 2016. A la ferroviaria solamente le quedan los ingresos derivados de la explotación del servicio de pasajeros, del alquiler de inmuebles y del canon cobrado a la empresa operadora mixta y de algún otro operador ferroviario. Es por esto que AFE pretende que se le asegure algún porcentaje de participación en el eventual transporte de la segunda planta de celulosa de UPM para mejorar sus números si es que esta se concreta. La empresa incorporará en abril 7 coches motor que serán asignados a mejorar el servicio de pasajeros de Montevideo a 25 de agosto en Florida en un primer momento. En la segunda mitad del año es posible que algunos de estos coches se vuelquen a reactivar la línea de transporte de pasajeros de Montevideo a Empalme Olmos en Canelones. Para hablar de estos y otros asuntos nos acompaña hoy Alfonso Lerete, directivo, ¿verdad?, integrante del directorio de AFE por la oposición nacionalista, licenciado, periodista, profesor y edil, ¿verdad?, en Canelones por el Partido Nacional. Lerete, un placer tenerlo. Un gusto estar con ustedes y a la orden, para arrancar. Bueno, arranquemos. Estábamos ya hablando un poco, yo le preguntaba a Lerete sin conocimiento, porque claro que uno conoce, por ejemplo, cómo van los trenes en Japón, o, en fin, en distintas partes del mundo, pero yo le preguntaba, promedialmente, ¿es normal esto en las empresas ferroviarias del mundo de que se tenga un déficit? Bien, en lo que es al sector pasajeros, diríamos que en un 60%, 70% a nivel mundial existe por parte de los distintos estados, a través de los gobiernos, un subsidio. Porque evidentemente estamos hablando de un tema social, donde muchas veces es necesario sacar a miles y millones de personas, como en el caso, por ejemplo, de Londres o de otros países, donde el subterráneo y en otro caso el ferrocarril tiene un rol fundamental. En el caso uruguayo en particular, hoy día AFE está en un proceso donde se desafectó toda la carga, que era antes una tarea monopólica en cuanto a la vía de AFE, y se creó una sociedad anónima, Servicios Logísticos Ferroviarios. Es decir... ¿Cuál es la argumentación? Bien, la argumentación del legislador de la época en el año 2005 fue que se le iba a dar mayor agilidad para evitar eso de que hay muchos problemas dentro del Estado, para contratar, para hacer negocios, etcétera, y por otro lado que se le iba a dar un mayor dinamismo en la toma de decisiones. ¿Ocurrió? No. Si yo hoy tengo que pasar raya y decir, la operadora, Servicios Logísticos Ferroviarios, que le integra AFE en un 51% y en un 49% la Corporación Nacional para el Desarrollo. Hoy, ¿fue efectivo eso? Hoy diría que no. Hoy, a 3 años de que efectivamente esté funcionando. ¿Por qué? Primero, se ha perdido carga. Estamos hablando que llegamos a registros históricos a la baja. No se llegó a 800.000 toneladas en el año 2016, cuando el récord fue en el año 1948 con 1.500.000 toneladas en el gobierno de aquella época. Primero. Segundo, se han perdido clientes. Estamos hablando que AFE, cuando traspasó toda la cartera de clientes a la operadora, le entregó 7, 8, casi 9 clientes. Se perdió Urufor y Tingel Sur, 2 empresas de Rivera. Se perdió AMEP, lo que era ex Norteña, para llevar cebada de Paysandú a Rivera. El último cargamento de cebada fue el 4 de noviembre del año 2015. Se perdió. Hay problemas... Se perdió bajo la administración de Servicios Ferroviarios Logísticos. Exactamente, sí, no de AFE, ya de Servicios Logísticos Ferroviarios. Y lamentablemente cuando empezamos a recorrer el interior del país y fuimos a hablar con Tingel Sur y con Urufor, ¿por qué no estaban trabajando más con AFE cuando lo habían hecho antes? En este caso con AFE, ahora con la operadora, nos dijeron... El tema que cuando fuimos a plantear el negocio comercial, nos establecieron que por 12 vagones el convoy no hacían el trabajo porque era deficitario. Pero ¿y antes cómo funcionaba? No, antes había un funcionario de AFE, que era el gerente comercial, el escribano García, que armaba el convoy. 12 vagones de Urufor con la madera procesada, otros 12 con Tingel Sur y se armaba el convoy de 24. Porque ¿qué sucede? Tú tenés que llevar dentro del convoy un número mínimo para que evidentemente ese flete sea rentable, es decir, ese viaje sea rentable. Ese negocio, que era armar las puntas logísticas, en este caso Rivera y Montevideo, fue lo que la operadora no lo supo hacer. Para mí, en una conclusión muy básica, porque no tenían experiencia en la materia. Es decir, arrancaron de cero. Estamos pagando hoy los platos rotos de una operadora que no tiene expertise, no tiene experiencia, no tiene manejo en el tema. ¿Y cómo ferroviario. llegó? Y llegó porque se creó por ley en el año 2005, en el primer gobierno de Vázquez, y luego por decreto del expresidente Mujica en el año 2011, en el entendido de que sacarle la carga a AFE iba a mejorar la carga. Hoy a 3 años no. Quizás
dentro de 3 o 4 años nos juntemos de vuelta y yo le diga, mire, mejoró la gestión, porque el tema es la gestión, ¿eh? Mire que quizás la idea quizás no sea del todo mala, el hecho de poder desafectar la carga para tratar en sí ese tema como algo exclusivo, pero la gestión hoy no está funcionando. Es más, hace un año en el directorio de AFE yo lo dije con claridad. Si estamos en una empresa bajo el derecho privado, los números son negativos de la carga, se han perdido clientes, pues bien, actuemos como una empresa privada. Gerente general, si en 3 meses usted no revierte esto, lamentablemente se va a tener que retirar. Y no, me dijeron que no. Entonces, creo que para algunas cosas sirve lo privado, pero para otras no. Es decir, bajo el derecho privado. Evidentemente porque no existía la ley, pero digo, en ningún momento Servicios Logísticos Ferroviarios actuó en el marco de la ley PPP, porque yo después quiero decir, ¿no? Sí. ¿Esto está fuera o está dentro? No está fuera, no. Está fuera. Son cosas distintas. Claro. Una es la capacidad que tiene, en este caso un operador privado, de transportar carga. Otro es la posibilidad de presentarse un privado, por ejemplo, para hacer vía nueva, como el proyecto Algorta-Freivento, que eso además está en el freezer, ¿no? Lamentablemente. Como tantas cosas, te voy a decir, hay muchas cosas que están en el freezer. No, digo, cronológicamente estaba claro de que la ley PPP no existía en el momento en que comienza a cristalizarse servicios logísticos ferroviarios, pero quería saber si después de alguna manera se había subido, ¿verdad? A esa tendencia, porque también está la Corporación Nacional para el Desarrollo, que es efectivamente uno de los principales actores dentro de las leyes, de los acuerdos que se realizan bajo el marco de ley PPP. Bien, ese es uno de los problemas. Es uno de los problemas porque además, si se plantea esto de UPM, de la segunda pastera, que la verdad, digamos, más allá de que todos los días, yo no sé qué información tiene LT a este respecto, y debe tener más que yo, tengo que suponerlo, porque por algo está en AFE, todos los días se habla, pero de Finlandia se habla muy poco de esto. En realidad no parece ser una cosa que se concreta. ¿Qué es lo que se sabe, qué es lo que sabe el LT hoy en AFE? Porque sé que hay cosas que no le muestran, no le muestran el presupuesto, no le muestran muchas cosas. ¿Qué sabe el LT hoy de la existencia o la posible existencia de esta segunda pastera, de dónde estaría ubicada y de todo el transporte de carga que se pretende hacer, que va a quedar un poco por fuera de AFE porque seguramente estará afectando a servicios logísticos ferroviarios? Bien. Oficialmente el único expediente que ingresó por este tema de UPM fue el año pasado, cuando desde el Ministerio de Transporte se pidió autorización para que técnicos finlandeses pudieran viajar desde Montevideo a Paso de los Toros para hacer un cateo. Y lo realizaron. Ajá. Y con esto hecho por el piso aquellas versiones que decían que el gremio estaba en contra de UPM y de la inversión. Ajá. Porque en aquel momento ni hubo paro ni hubo problema. Lo digo a cuenta de lo que pasó hace 2 o 3 semanas. Linkémoslo, porque sí, hace 2 o 3 semanas vinieron a hacer una inspección y en realidad había ya un paro programado. Ya estaba programado, ya el ministro lo sabía, y cuando escucho las declaraciones del canciller me sorprenden porque en realidad ya de antemano se le había dicho al gobierno que eso iba a suceder. Por tanto, el gobierno o actuaba para solucionar el tema o le decía a los técnicos, muchachos, hay que reprogramar porque lo que es la inspección. Porque hay un paro. Y sabían que lo exactamente. había. Entonces, volviendo al tema anterior, lo único que ingresó fue eso. Ahora, hemos tenido conversaciones extraoficiales, obviamente con el presidente y con el vicepresidente de AFE, para que nos transmitan cuál es un poco la realidad. Sobre esta materia, AFE está mirando el tema UPM tangencialmente. Cuando digo tangencialmente me refiero a que la toma de decisiones es del propio presidente de la República y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, cuando crearon los 7 grupos de trabajo, donde AFE ingresa en el grupo Infraestructura. Allí nosotros tenemos un técnico, en este caso es el ingeniero Carlos León, que es el gerente de infraestructura, que es el que más sabe de ferrocarriles, porque obviamente no solamente porque está en AFE, sino porque hace 25 años que está en la empresa, y es el que está aportando todo lo técnico en el trazado ferroviario, más los técnicos del Ministerio de Transporte, más otros técnicos que se están sumando de distintas reparticiones. Después el presidente nos ha dicho que ha participado en alguna reunión, pero hoy, a ciencia cierta, lo que hay es lo siguiente. Primero, para la inversión de $1.000 millones, el ferrocarril, posiblemente más de la mitad se lo va a llevar. Entre los 270 kilómetros que hay que hacer de vía nuevo, obviamente lo vinculado con el puerto en los accesos y después los temas viales en lo que hace próximo a la planta a estar allí en Paso de los Toros. ¿AFE ya ha hecho estudios? ¿Ha proyectado? Nada. AFE no tiene hoy... No, porque no tiene injerencia. Es decir, tiene injerencia, no tiene la capacidad en cuanto a técnicos, porque necesita muchos para realizar ese trabajo, pero sí lo que se ha hecho es un trabajo mancomunado de distintos profesionales, donde AFE incorporó uno, del ministerio otros, y hay técnicos finlandeses. Ojo, hay técnicos finlandeses que también están opinando. Cuando se decidieron opinar de fondo, dijeron, la propuesta finlandesa es mantener
el actual trazado y hacer modificaciones. La propuesta de AFE es muy próxima a la finlandesa. Y después apareció una tercera del intendente Orsi y del intendente Martínez, tratando de que la traza, es decir, el trazado ferroviario fuera desde Canelones a Montevideo paralelo a la ruta 5 y después tomar por los accesos, etcétera. Eso se descartó, el propio ministro Rossi descartó esa posibilidad, fundamentalmente por las expropiaciones que había que realizar, el gasto que se iba a triplicar inclusive en la inversión. Por tanto, quedó la propuesta de UPM y la propuesta de AFE muy próxima. ¿Qué implica esa propuesta? Primero, UPM está exigiendo estándares europeos, y es correcto. Si quiere transportar 2 millones de toneladas por año, necesita velocidades de 80 kilómetros la hora para el convoy, necesita 18 convoys diarios, es decir, 9 con carga y otros 9 vacíos retornando a la planta. Necesita también que el peso que va a transportar lo soporte la actual vía, y no es así, porque hoy tenemos una capacidad de soportar 18 toneladas eje. Lo que pide en sí UPM es 22.5 toneladas eje, para cuando vengan las nuevas locomotoras y los vagones, más la carga, soporte. Hoy si usted coloca ese cargamento en las actuales vías, se abre toda la trocha y adiós cargamento. Sí. Y obviamente dentro del trazado evitar algunas curvas que entiende UPM que no son los ideales para la circulación y el tráfico diario. El Estado uruguayo, en este caso a través del actual gobierno, entendió, y el presidente lo transmitió, que Uruguay está en condiciones de hacerse cargo de esas exigencias. ¿Cuál es la etapa ahora que va a venir? Primero, definitivamente decir cómo va a quedar el trazado, porque va a haber algún viaducto, va a haber algún subterráneo, si trabajar en trinchera. Pasan por nódulos bastante importantes. Exactamente, con las piedras, La Paz, 18 de mayo, aquí en Montevideo también. Sí, entonces se está trabajando en el diseño definitivo de cómo va a quedar la traza. Ya se sabe que se va a utilizar la actual, que en algunos lugares va a haber doble vía, viaductos en algún sector y en trinchera subterráneo en otros. Eso por un lado. Y por otro, que acá sí nosotros pedimos participación de AFE y el directorio lo dejó stand-by este tema, pero nos dio la razón, es el siguiente: cuando se empiecen a elaborar los pliegos licitatorios, por favor que haya técnicos de AFE involucrados en el tema. ¿Y qué dijeron ellos, no? No, dijeron que sí. Dijeron que sí. Porque, claro, porque tenemos la experiencia del último PPP, Algorta, Fray Bento, que la gente de AFE no participó. Participó la de la CND, que las queremos mucho, los estimamos mucho, pero no tienen la experiencia ferroviaria. El que tiene que hablar en este caso del tema de ferrocarriles es AFE, porque lo poco que va quedando en Uruguay está en AFE. Por tanto, pedimos que al menos 2 ingenieros estuvieran. Nos dieron la razón y es muy probable que después de Semana de Turismo el tema esté de vuelta arriba de la mesa. Eso es lo que hay hoy en materia. Y para el NT, para colocarlo en el almanaque, ¿ustedes se enteran de esto previamente al conocimiento público de la información de que estaba la idea de instalar la segunda pastera allí en las inmediaciones de Paso de los Toros? Yo voy a serle bien sincero, porque en esto, y lo dije cuando asumí, vengo con las manos libres y me voy a ir con las manos libres. Este tema de UPM nosotros nos enteramos por la prensa. Es decir, no fue un tema vinculado a una decisión de directorio donde vino el presidente y nos explicó de qué estaba este proyecto. Creo que el presidente, y en cierta medida quizás pueda haber tenido también un episodio muy parecido al nuestro. Quien estaba al tanto de todo y sigue estando al tanto de todo, y es la persona que tiene mayor experiencia en la materia, y ya lo venía manejando el periodo anterior por la información que nosotros tenemos, es el expresidente de AFE, Jorge Setelich. Que atención, mire lo que le voy a decir. Reconozco que su gestión en AFE fue muy buena y los propios trabajadores de AFE hablan muy bien de su gestión. Por tanto, para encargarse de este tema, qué mejor que una persona que conociera el asunto. Claro, y es él el que realmente está llevando adelante este tema. No es tanto Rossi, es el propio Jorge Setelich quien está avanzando, quien acompaña a las delegaciones de UPM, quien hace el trabajo en terreno y quien está siguiendo los grupos de trabajo, fundamentalmente la parte de infraestructura. Si yo le tuviera que preguntar, que se abstrajera, ¿verdad?, de su posición de director dentro de AFE, de lo que ya se ha hecho, ¿usted lo ve viable? O sea, ¿usted ve que estamos en la antesala de que esto se active? Bien, yo le voy a responder de esta manera. Si tuviera seguro, le diría esto sale. Si no, le tendría que decir, como le voy a decir ahora, deseo que esta inversión salga para el país. Y la diferencia es esa. Entre el deseo y que espero que se concrete, porque van a ser plazas laborales, porque obviamente viene una reactivación para el ferrocarril, pero en función de la información que tenemos y cómo se ha manejado este tema también públicamente, no tenemos la certeza para decir hoy esto va a salir. Quizás la decisión ya se tomó.
y la sabe el presidente de la República, y la saben los titulares de UPM, y no se ha informado, y no se ha bajado en sí, como corresponde, a las distintas secretarías y el directorio de AFE. Hoy nosotros aspiramos a que se concrete, porque evidentemente lo que es bueno, sin duda alguna, para el país, como en este caso, es bueno para nosotros, ¿no? Sí, mañana vamos a estar entrevistando a Mariano Arana, el ex intendente y ex ministro de Medio Ambiente, que se opone en este tema de la pastera de UPM. Básicamente él carga las tintas, ¿verdad?, en el tema de que la carga salga por el puerto de Montevideo. Él no se opone a la inversión, ya lo dijo. No, está claro, no. Sí. Él ve un problema en Exacto. que la carga llegue al puerto de Montevideo. ¿Ustedes han de alguna manera ahí observado ese tema? Ahí él va a tener un choque de visiones con Rossi, porque Rossi ya descartó esa posibilidad de plano, dijo que se iba a utilizar el actual trazado, y allí creo que tendría que ser muy fuerte la corriente que impulsa en este caso el ex intendente y hoy edil, para poder convencer no solo al ministro, sino a los grupos de trabajo, que lo que él está planteando no solo va a ser un beneficio desde el punto de vista ambiental, etcétera, 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 sino que económicamente no va a incrementar lo que es la inversión. Porque acá hoy la discusión ahora se está llevando los números. Hoy son los números. Es decir, la propuesta que habían planteado Martínez y Orce triplicaba lo que era la posibilidad de invertir por las expropiaciones, fundamentalmente por todas las inversiones que tenían que hacer en puentes, porque había que hacer puentes en el Pantanoso, había que hacer puentes en el Miguel. Es decir, había que hacer una infraestructura extra que evidentemente incrementaba más de los 1.000 millones que el Estado uruguayo tiene que aportar. Entonces creo que pasa un poco por allí también la discusión, que ojo, cuando le hagan esta pregunta, obviamente Arana va a decir primero el medio ambiente y después el tema económico, y yo lo comparto, pero muchas veces las decisiones no las toman desde esa perspectiva. De hecho, ustedes, para esto que se enteraron por la prensa de la UPM después, ¿verdad?, de que se diera a conocer en forma pública, los aspectos ambientales ustedes no los consideran, digo. Para nosotros son fundamentales. Pero digo, ¿los consideran cuando hacen un proyecto? ¿Hay un estudio? ¿Toman conocimiento de eso? Tiene que estar. Tiene que estar fundamentalmente por todo lo vinculado con las inversiones y tiene que estar... Pero ustedes desconocen la existencia por ahora no, de alguna información al por respecto. ahora no figura, no existe. Obviamente que hay un tema... Oficialmente AFE no ha recibido ningún parte ambiental, ni siquiera del gobierno uruguayo. No, en lo más mínimo. Ni siquiera del gobierno uruguayo. Debe ser del gobierno uruguayo en realidad. Es decir, no hay un planteo de esa naturaleza para el trazado en sí de la vía, que nos imaginamos que quizás en ese aspecto allí no haya muchas variantes de la actual, pero hay que tenerlo. Y después tampoco con lo que va a ser la planta, que ya no nos corresponde a nosotros. Yo ahí ya no puedo intervenir. Ahí intervienen otros organismos, otros ministerios, que son los que obviamente trabajaron cuando UPM armó su planta en Freivento. Y con todos los temas que en su momento se generó. Usted lo recordará, desde el tema argentino, la presunta contaminación, etcétera. Es decir, creo que allí... Hoy la discusión está centrada en si se invierte o no se invierte y si es viable, si el ferrocarril está a la altura o no de las circunstancias. Pero no se hablan de cantidad de otros temas. Por ejemplo ese, pero le voy a contar otro. ¿Quién transporta la pasta de celulosa? Porque tenemos la vía, perfecto, está en condiciones. ¿Y quién se la transporta a UPM? Servicio Logístico Ferroviario, que lamentablemente perdió cliente, está a la baja y que no tiene todavía el músculo suficiente como empresa para transportar. Yo creo que no. Creo que va a venir un operador de afuera, sea UPM o sea XX, que evidentemente se va a registrar como operador ferroviario, va a traer sus locomotoras, va a traer sus vagones y se va a transportar su pasta de celulosa. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Tenemos una operadora y no podemos siquiera captar el 10% de esas 2 millones de toneladas. Bueno, allí nosotros hicimos una propuesta para que del total de la carga, por lo menos tangencialmente, residualmente, utilizando este término, se pueda canalizar un 10% de esa carga para, por lo menos, Servicio Logístico Ferroviario tenga un poco de aire, ¿no? Sí, y una pregunta que quizás debió ser del principio el LT, pero se la tiro ahora ya cerca del final, que es la pregunta de los 1.000 millones. Podría ser esto de los 4.000 millones. Porque digo, ¿sabe AFE exactamente dónde va a estar la pastera? No. Oficialmente no ingresó en ningún expediente. Es maravilloso eso, ¿no? Sí. No, oficialmente no ingresó. Es increíble. Porque... Me consta que el otro día, en una charla que tuvimos en el directorio con el presidente, hay una carta de confidencialidad que se firmó. Quizás dentro de esa confidencialidad, que la entiendo, la comparto, porque es parte de los entendimientos de un gobierno, un Estado, con una empresa de esta naturaleza para poder captar la inversión, de que quizás ese tema sea secreto de Estado. No lo sabemos. Claro. Queda bien claro que no lo sabemos. Lo que sí queda claro también que una cosa es si se hace antes del Río Negro y otra después.
porque parece algo de perogrullo, pero si se hace después, en la zona de Paso de los Toros, ese puente hay que reforzarlo y hay que hacerlo, hay que hacerle un trabajo especial, Sí, claro, porque no va a soportar, obviamente, el peso que está manejando en este caso. Hay que agregar otro gasto. Exactamente. Que ojo, el tema de los puentes es en toda la línea. Estamos hablando de puentes que construyeron los ingleses el pasado siglo, por allá por el 1920, 30, 40. Entonces, eso tiene un trabajo de reforzamiento de todos los cimientos y un trabajo de prueba para ver si soporta esta carga que se quiere en sí transportar, ¿no? Bueno, ahorita habría muchos temas cantidad, más. Están llegando pasajeros, no hemos hablado de nada. Sí. Ya sé que están llegando coches nuevos Sí, ahora en abril. de ver, nuevos. Nuevos. Residuales en Europa, porque iban a chatarra, Sí. pero para nosotros Son bárbaros. Son bárbaros. Son de última generación. Exactamente, convengamos que es para la línea Sí, a 25 de agosto, sí. que ojalá la podamos reforzar con Sí. estos coches y abrir la línea que cayó en el año 2012 en el gobierno del expresidente Mujica porque no había material rodante, que es Pando y Empalme Olmo. Y allí se acaba el primer capítulo de Pasajero. Porque Pasajero funciona a tren de cercanía, con gente para poder transportar. Sí, porque la gente me dice, bueno, pero Rivera, pero Artigas. En realidad, ese esquema por ahora no está presente. ¿Se enteraron de que Uruguay estaría por sumarse al tramo de ferroviario llamado bioceánico que está impulsando Bolivia junto a Brasil y Perú, que va a unir, va a ser todo un tramo, ¿verdad?, ferroviario que va a unir los dos océanos? Bien. Se ve que tiene buen olfato. Tengo buena información. Buen olfato. Sí, buenos colaboradores. Mañana en el directorio vamos a estar presentando 14:30 una iniciativa de esta naturaleza porque evidentemente del puerto que está ubicado en Brasil, en San Pablo, hasta Perú, Sí. Uruguay puede llegar a tener un potencial importante si nosotros tenemos el enlace Uruguay vía Rivera, Libramento, y obviamente seguir para hacer la conexión después en la parte brasilera. Pero ¿qué sucede? Yo mañana voy a plantear esto. La vía que hoy se está reconstruyendo, que es la vía Montevideo-Rivera, UPM pide desde Montevideo hasta Paso de los Toros que soporte 22.5 toneladas eje. Pero desde Paso de los Toros a Rivera hay una empresa que es de la CND que está haciendo los trabajos de refacción. ¿Sabe para cuánto? 18 toneladas eje. Quiere decir que viene una locomotora hasta Paso de los Toros y después no puede avanzar hasta Rivera. Créame lo que le estoy diciendo. O sea que, ¿cómo no vamos a enganchar en esto? Exactamente, créame lo que le estoy diciendo. Esto? Entonces, lo que nosotros queremos es plantearle al directorio de AFI para que eleve al Ministerio de Transporte una renegociación en el marco del FOSEM, que es ese dinero que viene del Mercosur, para que la vía quede uniforme en todo el tonelaje que va a transportar, para poder hacer la conexión con Libramento. Que atención, Libramento está también a 18. Tenemos que pedirle al gobierno brasileño que supere lo que es esa barrera para hacer la interconexión. Sabemos del proyecto, es un proyecto muy bueno y sabemos que los alemanes están atrás de eso. Sí, Mire que la visita que de los alemanes que vinieron el otro día... ¿Tuvieron que ver con esto? Sí, pero no fue por Uruguay. Ajá. Vio cuando dice, vamos a la casa de la abuela, perfecto, pero pasá también por la del sobrino. Bueno, iban a Brasil y pasaron por acá de rebote. Así que están metidos en el bioceánico. Exactamente, Bueno, exactamente. Bueno, ojalá que salga, así es que sirve, y ojalá que todo mejore. Gracias, Alfonso No, Negrete, gusto a la orden. director de AFE. A la orden, Un placer. a la orden.